Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, Cierres el sistema electrónico. Gracias, presidente, y bienvenido. Gracias, diputado, adelante. Durante muchos años, el 18 de marzo fue una fecha de gran simbolismo en la conciencia colectiva de los mexicanos. Representaba la reivindicación de la soberanía nacional, el triunfo de lo público sobre lo privado, la unidad popular y la soberanía patriótica. Era un día de júbilo y jolgorio, de manifestaciones, celebraciones, ceremonias y desfiles, de discursos floridos en el Monumento a la Revolución y de corrillos a los pies de la estatua de Lázaro Cárdenas. Era un día en el que honrábamos la memoria de la expropiación petrolera para honrar nuestra propia identidad, nuestra historia y nuestra independencia. Era, pues, un día de auténtico orgullo nacional. Sin embargo, la reforma energética marcó un antes y un después en la manera en que los mexicanos debemos entender el significado y la trascendencia de esta fecha histórica. Hoy, 18 de marzo, no celebramos otro aniversario más de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas hace 77 años, sino la conmemoración de la apropiación petrolera decretada por Enrique Peña Nieto hace apenas 16 meses. No cabe duda de que el 18 de marzo ha dejado de ser un día de celebración patriótica para convertirse en un día de luto nacional. Pemex llega el 18 de marzo de 2015 en una de las crisis más profundas de toda su historia. Los alegres pronósticos y promesas de que se generarían recursos para comerse el mundo que hace solo un año hizo el gobierno federal parecen hoy papel mojado. La reducción de la tarifa de la luz, el gas y los combustibles fue el ariete propagandístico con el que el gobierno justificó la reforma energética. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Las tarifas han aumentado a casi el doble de la inflación anual. El precio de la gasolina escaló 9.7% en 2014 y hoy es casi 33% más cara que en Estados Unidos. En lo que respecta a las proyecciones sobre el incremento de la producción petrolera, hoy esta promesa resulta también lejana. De los más de 2,5 millones de barriles de crudo que Pemex supuestamente extraería en 2015, la meta ya va en poco más de 2 millones de barriles, es decir, 20% menos de lo prometido. Esta realidad vuelve absurda las expectativas de crecimiento adicional al 1% del PIB, pues en los hechos el desplome de la producción se traducirá en una caída de entre 0.3 y 0.5% del Producto Interno Bruto. Por otra parte, la supuesta inversión histórica en la infraestructura de Pemex jamás llegó a concretarse, sino todo lo contrario. La paraestatal acaba de sufrir un recorte presupuestal de 62.500 millones de pesos y además contraerá préstamos por 15,000 millones de dólares, lo cual le dejará una deuda neta de más de 90,000 millones, la más alta de toda su historia. Ciertamente las ilusas expectativas de la inversión privada en el sector energético y particularmente en Pemex se han visto rebasadas. Con menores recursos y menor producción se reducen las perspectivas de participación de Pemex en las licitaciones de la Ronda 1, se flexibilizan las condiciones de contratación con privados y se regatean los beneficios que se obtengan de la renta petrolera. Si la Ronda 0 fue una pesadilla para Pemex, la Ronda 1 equivaldrá a su absoluta perdición. Las promesas incumplidas se replican también en el ámbito laboral, porque aunque el gobierno presumió que con la reforma energética se crearían 500,000 de nuevos empleos, la realidad es que en principio de este año, más de 10,000 trabajadores fueron despedidos y al término de este mes, unos 3,000 trabajadores de confianza también caerán en el desempleo.
A lo largo y ancho del país se movilizan los trabajadores petroleros en rechazo de estos recortes y desconocen la autoridad de su representante, Carlos Romero de Champs, quien se esconde de sus agremiados en su cómoda curul del Senado de la República. ¿Qué pasará cuando inicien los despidos masivos y la escalada de amparos laborales de los trabajadores de Pemex? Para eso está el nuevo ministro Eduardo Medina Mora en la segunda sala de la Suprema Corte, especializada precisamente en asuntos laborales. La suerte de los trabajadores parece estar echada. Y todo esto a causa del autoritarismo de este gobierno, su corrupción y sus excesos autoritarios. Por eso somos presentados ante el mundo como un país sumamente regresivo. Y cómo no, en tan solo unos meses hemos visto conflicto de intereses dispersados entre la Casa Blanca y los contratos de uno de los contratistas preferidos del gobierno, el despido de Carmen Aristegui, una de las pocas voces que hablaba con honestidad y libertad en el medio periodístico, así como de los 2 reporteros que se atrevieron a conseguir pruebas sobre el conflicto precisamente de interés. El nombramiento de la procuradora vinculada a Televisa y el del ministro de la Suprema Corte con nula independencia son tan solo una muestra de la crisis. Fíjense ustedes a qué conclusión tan elemental he llegado. No podremos cambiar la situación del país mientras no cambiemos a los hombres y mujeres que nos dirigen. Y en esa batalla, el voto es nuestra única arma. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.